¿vale? ¿Qué es este modelo si le añadimos inteligencia, ¿no? Vamos a entender un poco para situarnos y por qué entonces necesito una metodología como puede ser el Account-Based Marketing. El segundo punto importante que vamos a revisar es un informe interesante que hicimos hace unos meses a profesionales C-level del mundo del marketing y las ventas B2B en España, y veremos algunos datos interesantes que salen de ese estudio, simplemente que avalan que para cierta tipología de proyectos o en cierta fase del desarrollo del proyecto es necesario algún tipo de metodología como puede ser el Account-Based Marketing. Posteriormente entraremos ya de lleno en lo que es la sesión, donde analizaremos qué es esto del ABM, qué tipologías de ABM podemos encontrarnos, cuáles son los factores clave en las operaciones de un proyecto ABM, y veremos tres ejemplos de más a menos, tamaño de mercado y tamaño de operación. Y por último dejaremos una última parte para que cualquier pregunta o comentario que tengáis al respecto podamos lanzar. Bien, pues empezamos con el primer punto, como decíamos, que es este concepto de meterle inteligencia a un proceso de ventas B2B. Los objetivos de una empresa cuando venden B2B está claro que son uno, otro o ambos a la vez, ¿no? Que muchas veces coinciden, ¿no? Está claro que por un lado hay veces que tengo cierto tipo de cuentas clave con las que vengo trabajando históricamente y que un objetivo es hacer upselling y cross-selling en esas cuentas, cómo incremento el valor medio de contrato anual con esas cuentas, ¿vale? Pues entendiendo muy bien cuáles son sus necesidades, sus realidades, las oportunidades que aparecen dentro de esa cuenta. Es una labor bastante habitual del equipo comercial y del equipo de proyecto que está en relación con los decisores y los prescriptores de esas cuentas para entender qué necesitan. Y por otro lado, también, a su vez, pues a veces necesito conseguir nuevas cuentas objetivo de un tamaño importante, ¿no? Por supuesto, si hablamos de un long tail, hay muchas metodologías y vamos a hablar de una que nos permite ir a menos proyectos, pero mucho más cualificados y mucho más relevantes. Y hablaremos o bien de captar nuevas cuentas, o bien de fidelizar cuentas, o bien de un proceso conjunto. Bien, el proceso de cómo compran las compañías en B2B está muy claro, ¿no? Es una operación donde realmente parece que es sencillo el proceso de marketing, no el comercial, por supuesto, pero el de marketing muchas veces parece que es simple y que con hacer dos acciones de marketing sencillas y poner una página web, etcétera, etcétera, ya tenemos todo hecho y todo se delega en el equipo comercial. Y no es así realmente, porque vemos realmente que cualquier proceso comercial, y a medida que el tamaño de la operación es mayor, intervienen más decisores y más personas en el proceso, y cuanto más conozca de todo el modelo y mejor acompañe la actividad comercial desde un punto de vista del marketing, más fino voy a llegar a hacer esa propuesta comercial. Entonces nos surgen preguntas, tanto en el equipo comercial como en el equipo de ventas, de cosas como cómo me puedo relacionar con cierto tipo de departamentos o cómo puedo llegar a ellos, cómo puedo enterarme de cosas que les pasan y que les duelen y cómo darles valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente son modelos muy habituales, por pequeña que sea la empresa. Al final, el volumen de equipos o el volumen de personas involucradas en la toma de una decisión de un proyecto, de una compra, al final es alto y, por lo tanto, necesito entender las realidades de cada uno de esos entornos. Bien, esto al final nos lleva a que desde los dos escenarios, tanto desde el que compra como desde el que vende, hay un modelo donde hay mucha relación entre muchas personas y muy complejas. No solo la relación entre el comercial y el director de compras, sino que hay una relación de muchos a muchos muchas veces, ¿no? Entonces, entender bien este proceso y conseguir sacarle partido y valor para que desde un punto de vista de marketing consiga afinar con los mensajes adecuados en cada uno de esos prescriptores o decisores de la organización a la que le quiero vender es clave hoy en día. Por lo tanto, el modelo de lo que exige el equipo comercial o la dirección de una empresa, el equipo de marketing está cambiando. Ya no exigimos presencia, no exigimos tráfico, no exigimos leads, sino que lo que empezamos a exigir ahora mismo es realmente que haya clientes o haya leads de calidad, con una calidad mínima, que esos leads además cuando llegan el progreso, el avance en el funnel comercial sea lo más rápido posible y que además no malgastemos esfuerzos comerciales y cuando la persona del equipo comercial vaya a visitar a alguien o vaya a llamar a alguien realmente esté en el momento adecuado y tenga la información adecuada. Con lo cual no solo me vale que me desborden leads,
no me vale que en mi web llegue mucho tráfico, por eso no va a medir la dirección en un futuro el proceso de marketing. No vamos a hablar, como digo, de KPIs de marketing, sino que al final los KPIs que van a velar también en la estrategia de marketing serán KPIs de revenue y KPIs de ingresos, ¿no? Por lo tanto, es relevante cómo puedo hacer esto y encima cómo puedo hacer que esto sea escalable y que no necesite muchísimos recursos, sino que eficiencie el proceso de alguna forma, ¿no? Bueno, para ello hay muchas metodologías y hay muchas consultoras que llevan tiempo indagando en cómo hacer las cosas. Hoy vamos a ver una de ellas, que es la ABM, una de estas consultoras americanas. Habla de un modelo que se llama modelo TEAM, donde define 4 grandes áreas en la relación marketing-ventas en modelos con B2B, donde el primero hablamos de cómo llegar al target de la manera adecuada, cómo generar engagement o relación con ellos, cómo activar esa posible cuenta y cómo medir el proceso. Bueno, pues veréis que cada vez estamos en modelos mucho más dinámicos y abiertos y donde tenemos que pivotar y ser mucho más ágiles y que además nos tienen que permitir escalar sin necesidad de que la escalabilidad vaya por invertir más recursos, sino que venga por un modelo donde pueda replicar cosas y donde pueda aprender cosas y realmente optimizar esos procesos. Bien, pues eso por un lado, ¿no? Tendríamos el primer dato de a dónde nos estamos dirigiendo como mercado. El segundo modelo es, le hemos preguntado a las empresas en España, bien, pues dónde están hoy en día, cómo son sus procesos comerciales y de marketing en el mundo B2B. Y nos salen algunas cosas interesantes, ¿no? A nivel de desafíos de las empresas en el mundo B2B, realmente por porcentaje de importancia, lo primero que nos hablan es de que necesitan fortalecer la marca. Muchas veces no para captar nuevos clientes, que también, sino para defenderse de nuevos entrantes en el mercado que atacan a sus clientes actuales. O lo que también nos dicen es que necesitan eficienciar el pipeline, el proceso de venta, que a veces es demasiado largo y demasiado costoso, y necesitan ver cómo pueden mejorarlo, ¿no? A partir de ahí hay un montón de desafíos que tienen, pero estos son los dos principales: cómo mi posición en el mercado es más relevante para mis clientes y para nuevos clientes, y cómo consigo que el proceso de venta sea lo más ágil, eficiente posible, tanto en tiempo como en coste, ¿no? Y ¿cómo se ven las empresas en este proceso B2B? Pues se ven fuertes en tecnología, en aprovechar la tecnología. Es curioso, ¿no? Cuando hemos preguntado a las empresas, y aquí nos surgían distintas derivadas de este concepto de aprovechar la tecnología, porque muchas veces este concepto de aprovechar la tecnología viene encapsulado en tengo herramientas, pero posiblemente no las estoy utilizando de forma eficiente. Y eso es una de las cosas que nos ha chocado cuando hicimos el estudio. Lo segundo es que confían mucho y forman muy bien al equipo, pero al equipo lo que también nos hemos dado cuenta es que la mayoría de las organizaciones tienen separado el equipo de marketing y el equipo de ventas. No trabajan conjuntamente, no es que no trabajen conjuntamente, a ver si me entendéis, pero no son un único equipo. En muchas organizaciones siguen siendo 2 equipos y con objetivos distintos. A partir de ahí, hay algunas, es verdad, que sí que tienen gran relevancia, tienen muy bien construida la propuesta de valor en muchos de los casos, tienen un ecosistema de relación entre los distintos agentes que forman su cadena de valor bastante bien asentada, etcétera, etcétera. Pero los 2 primeros nos extrañaban, ¿no? Y realmente detrás de esto, las organizaciones B2B confían en que tienen tecnología y el equipo adecuado y la formación adecuada del equipo, y realmente nos hemos dado cuenta que no es así, como ellos piensan en estas fortalezas, ¿no? Algunos highlights muy rápidos, ¿no? Simplemente no me detengo mucho aquí porque, como digo, vamos luego a la sesión, pero sí para que nos situemos. Más o menos inversiones que están haciendo estas empresas a las que nos hemos preguntado. Como veis, hay más de 500 empresas a las que han sido objeto de este estudio y nos dicen que más o menos el porcentaje de inversión del presupuesto en marketing y ventas respecto al volumen de ventas que generan anualmente es más o menos en torno al 18%. Más o menos para que tengáis un referente de lo que está gastando una organización en marketing y ventas. En media, el 50% aproximadamente de los leads que entran en la organización son capaces de ser atendidos en menos de 8 horas. Importantísimo que marketing no desborde el número de leads superior al que podemos admitir desde el equipo comercial, porque si no, al final, por mucho que escale y meta tecnología y meta más campañas, si me vienen muchos leads y pasa mucho tiempo hasta que los atiendo, muy probablemente la tasa de efectividad baje. El volumen de propuestas atendidas que es capaz de atender estas empresas en media, ahorita hay distintos tamaños, hablábamos de casi 100 propuestas al mes y con un ticket medio, un valor medio anual de contrato de alrededor de 100.000 euros, ¿no? Los meses del ciclo comercial, más o menos en media, están en torno a 6 meses. Esto es bastante estándar lo que nos hemos encontrado. Obviamente habrá
todo tipo de casuísticas, pero efectivamente hay un proceso que es largo. Cuanto más complejo sea el producto, más alto el valor del producto, ticket medio de compra, normalmente más nos vamos a ir en la duración, lo que hemos estado viendo en el estudio, como es obvio. Y la tasa de conversión no es mala, es uno de cada cuatro propuestas en media acaban resultando exitosas. Bien. Y luego, cuando preguntábamos por la metodología BM, veíamos que el 41% de la gente decía que lo tenía, las empresas decían que lo tenían implantado. Realmente no lo tienen implantado completamente, pero sí hacen algunas cosas que descubre la metodología BM y que vais a ver que algunas cosas estáis haciendo seguro en vuestra organización, pero no tenéis estructuradas y organizadas, ¿no? Realmente, con estos datos nos da un caldo de cultivo muy interesante para ver cómo en determinadas partes del pipeline, en determinados proyectos concretos dentro de vuestra estrategia comercial, podéis introducir la metodología BM para incrementar el valor de contrato, acelerar el pipeline, reducir el tiempo medio de venta de un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el concepto en lo que os va a ayudar el Account-Based Marketing. Account-Based Marketing no es que cambiéis completamente vuestra estrategia de cómo estáis haciendo las cosas desde un punto de vista de marketing y comercial, a no ser que tengáis un único cliente, ¿vale? Si no, no cambia radicalmente el resto de la organización, sino que cambia una parte de cómo hacéis las cosas para un segmento concreto de vuestros potenciales clientes o de vuestros clientes actuales. Ahí es donde el Account-Based Marketing va a ayudaros y donde esas medias que hemos visto anteriormente en el estudio se van a poder mejorar para casos muy concretos. Bien, pues vamos a ver entonces qué es esto del Account-Based Marketing. Bien, lo primero como definición, y nos quedamos con muchos mensajes que yo creo que esto diría o definiría lo que vamos a ver en el resto de la sesión, es que este proceso o esta metodología es una ejecución que tiene que estar estructurada y que puede ser escalable, es decir, que escalo no metiendo más recursos humanos, sino que realmente yo puedo reutilizar procesos y que realmente esto me va a permitir ir a un ritmo mucho mayor. Igual que yo hablo con una organización, con una persona, dentro de esa organización tengo que ser capaz de hablar con 20 y con 200. Y para eso necesito que esto pueda escalar. Si no, al final son recursos, horas y ese coste de captación, ese tiempo de captación, pues no voy a poder escalarlo ni reducirlo, ¿no?, a otras organizaciones. El segundo gran mensaje es que vamos a jugar mucho con el contenido y con el contenido no cualquier contenido, sino con el contenido adecuado para cada uno de los decisores, prescriptores dentro de las cuentas a las que nos vamos a dirigir y personalizado, es decir, no vale hacer un contenido para todos, sino que tengo que hacer un contenido pensando en a quién me estoy dirigiendo en concreto con nombre y apellidos y hacerle personal ese contenido y relevante para él. Segundo o tercero es que tengo que demostrar que soy capaz de entender la necesidad o las realidades del negocio de esa organización y cómo puedo yo, con mi organización, resolverle las necesidades a esos distintos agentes con los que me voy a relacionar dentro de esa empresa. ¿A través de qué? A través de la propuesta de valor que voy a construir. Con lo cual, si leyerais esta definición, desglosando estas tres grandes áreas, tendríamos los retos que puede ofrecer el Account-Based Marketing para conseguir que para determinados proyectos o cuentas seáis relevantes y podéis dar una solución adecuada para ellos, ¿no? Bien, realmente, comparado con otras estrategias de B2B que hemos visto, que habéis visto anteriormente, de generación de leads o de social selling, etcétera, etcétera, aquí le damos la vuelta al funnel realmente y no hablamos de muchos leads para luego cerrar pocas oportunidades comerciales, sino hablamos de pocas oportunidades comerciales donde dentro de cada organización comercial lo que hacemos es expandirla. Necesito conocer mucha gente dentro de esa organización, cómo son, cómo piensan, qué necesidades tiene cada uno de ellos y cómo les voy dando valor para cultivar el proceso y acabar consiguiendo tener éxito dentro del proceso comercial, sea de captación o sea de fidelización. Ahí es donde el Account-Based Marketing va a ayudarnos y va a ser relevante porque voy a focalizarme en cosas digeribles, no en atacar muchos para luego ver cuáles de ellos acaban cayendo en el funnel comercial. Por lo tanto, aquí hay una fase que ya estoy viendo que es crucial, que es cómo arranco el proceso, por qué cuentas arranco el proceso, no vale cualquier cuenta, no valen todas las cuentas, sino que tengo que ser selectivo, ¿no? Esa fase inicial es tremendamente importante y segundo, es que estáis viendo también que esto no se implanta de golpe en toda la organización, sino que se implanta de poco en poco y vamos eligiendo pequeñas cuentas o cuentas muy clave donde luego vamos saltando
con ese proceso que hemos aprendido a otras cuentas de la organización. La gente que acaba probando esto, y esto es en Estados Unidos, en Europa, en UK se lleva probando ya muchos años, aquí en España en algunas empresas, pero es verdad que queda mucho terreno por hacer. Los que lo prueban, en su mayoría, acaban viendo que realmente para ciertas oportunidades comerciales, ciertos clientes tienen mucha relevancia y les ayuda a optimizar sus esfuerzos de marketing y comerciales, ¿no? Bien, el account-based marketing tiene tres grandes, diríamos, tres grandes capas o tres grandes focos, ¿no? Proyectos que llamaremos one-to-one, es decir, proyectos donde elijo una cuenta y esa es mi cuenta y a la que ataco de una manera exclusiva, con contenidos hechos a medida de esa cuenta, con un proceso hecho a la medida de esa cuenta, porque entiendo muy bien las necesidades. Si yo quiero ganar una cuenta que es, me estoy inventando, Mapfre, por ejemplo, porque tengo una serie de servicios que yo puedo ofrecer a Mapfre en concreto, una empresa con la que trabajamos hace unos meses, que es una empresa que construye oficinas comerciales para empresas, pues su gran objetivo era captar a Mapfre para conseguir hacerle las nuevas oficinas que fuera a lanzar Mapfre o fuera a rediseñar. Bueno, pues se dirigió solo a él y entonces una estrategia one-to-one. Solo me enfoco en Mapfre, tengo que entender muy bien la organización que es Mapfre, quiénes son las personas adecuadas al nivel de prescripción, de decisión, qué necesidades tiene cada uno de ellos en el proyecto. O sea, como entendéis, tengo que tener un conocimiento de la organización muy profundo, que hace que no pueda lanzar esto para muchos proyectos en paralelo porque es inabordable. El conocimiento y los recursos que tengo que invertir son altos, con lo cual, o el proyecto merece la pena a nivel de ticket, a nivel de valor de contrato anual, o si no, no tiene sentido que invierta recursos en hacer un uno a uno, ¿vale? Si no tengo esa situación de uno a uno, pero tengo un clúster identificado no muy grande que comparten una serie de requisitos y de condiciones iguales, entonces puedo hablar de un modelo de uno a pocos, donde, bueno, pues ya no voy a una empresa única exclusivamente, sino puedo ir a un volumen de 6, 10, 15 empresas con una estrategia similar para todas ellas, aunque luego personalice el contenido. Pero realmente, bueno, pues igual que Mapfre he detectado que hay otras 10 empresas del entorno de las compañías aseguradoras donde comparten las mismas necesidades, realidades a la hora de lanzar un proyecto nuevo para remodelar o lanzar una oficina comercial en la calle. Pues entonces lo abordo igual porque he detectado esas 10 empresas que son similares a Mapfre. Pero podría ser que dijera, oye, es que realmente no son solo estas 10, sino que realmente no me enfoco solo en compañías aseguradoras, sino que tengo un abanico un poco más grande y todas comparten la misma casuística y hablo entonces de banca, seguros y, me lo estoy inventando, ¿vale? Otro medio, donde comparten cosas. Si no comparten cosas no tiene sentido. Aquí no tiene sentido a cualquier empresa que sea capaz de abrir un retail, sino empresas que tienen una realidad similar. Entonces, en ese sentido, vale, ahora puedo hablar entonces de un proyecto de uno a muchos. Luego veremos un ejemplo de cada uno de ellos para que lo entendáis muy bien, ¿no? En función de cómo sea, abordaremos el proyecto de menos a más empresas, pero no estamos hablando de miles de empresas, estamos hablando de como máximo cientos de empresas, de centenares, no de miles, porque si me voy a miles, entonces hablo ya de una estrategia de generación de demanda o de lead generation, ¿no? Donde básicamente genero muchos leads y luego los voy cualificando porque a ese nivel no voy a poder personalizar como exige una metodología como el account-based marketing. Bien, ¿en qué parte del funnel interesa cada una de estas estrategias? Pues cuanto más estoy enfocado a captación, más me suele interesar ir a muchos o a pocos. A veces lo tengo muy claro y es una cuenta, ¿vale? Cuanto más estoy en la fase inicial del proceso, más me interesa este concepto. Cuando estoy ya metido en un tender o en una propuesta comercial, me interesa focalizarme en pocos, no en muchos, para no despistar la estrategia comercial y realmente que mis actividades de marketing estén muy focalizadas en clientes, en operaciones muy concretas, no en muchas, sino en las adecuadas, porque no tengo miles de propuestas encima de la mesa todos los días y es preferible enfocar en las adecuadas y hacerlo bien. Y también se suele utilizar esta metodología, como hablábamos al principio, para hacer todo ese proceso de fidelización y largo plazo y lifetime value de los clientes, y ahí sí que puedo ir estrategias de uno a uno, uno a pocos, uno a muchos, donde puedo jugar con el lifetime value, jugar el upselling, cross-selling, prescripción, etcétera, etcétera. Bien, dentro de estos tipos de proyectos tenemos una segunda forma de ver los proyectos de ABM,
por 5 casuísticas. Uno, que son proyectos simplemente estratégicos porque me interesa simplemente defender mi cuota de mercado en las relaciones, por ejemplo, con la administración pública, por lo que sea, o con un cliente en concreto, ¿no? 2, porque realmente lo que quiero hacer es una orientación de ABM enfocado en un segmento en concreto, o en un segmento o en un vertical, ¿vale? Depende de lo que os dediquéis, por alguna razón específica. O dentro de esa verticalidad, lo que puedo hacer es elegir hacer acciones que vayan más focalizadas a campañas o que vayan más focalizadas a productos o soluciones, ¿vale? Distintas formas de verlo, pero bueno, si queréis nos quedamos con la primera de la que hemos hablado. Bien, ABM realmente no es una parte más del proceso de marketing, no es una herramienta más de marketing que se mete al proceso para generar ventas, sino realmente es una metodología como tal que, es una metodología de marketing y ventas, donde realmente utiliza canales, obviamente, de marketing y donde realmente utiliza el funnel y el pipeline comercial para ponerlos en consonancia. Es decir, no es un canal más de marketing, ¿vale? Eso tiene que quedar muy importante porque no es una tecnología, no es un canal, es una metodología como tal que nos permite optimizar y mejorar un proceso comercial y de marketing para un caso muy concreto dentro de la organización. Bien, este concepto de ABM tiene que estar integrado dentro de la organización con los equipos comerciales y con los equipos de marketing. No puede ser una cosa aislada que implantas, dejas fuera, como cuando instalas una herramienta y ya está, sino que realmente tiene que estar muy integrado, tiene que recibir datos de todo ese proceso, tiene que retroalimentar cómo se hacen las cosas desde el punto de vista de la experiencia del cliente, desde el punto de vista de las campañas y las acciones de posicionamiento de marca, etcétera, etcétera. No es una cosa aislada, como digo, sino que tiene que estar sincronizada con el resto de la organización. Bien, si abordo un proyecto de ABM, ¿qué beneficios me voy a encontrar en ese tipo de proyectos? Por lo que me voy a encontrar leyendo datos de distintas empresas y organizaciones e informes que han utilizado el ABM, os dejo aquí un listado de algunas de ellas. Pero principalmente, yo si me tuviera que quedar con uno, es que enseño a trabajar de una forma conjunta y estructurada al equipo de marketing y al equipo de ventas. Ya no van a ser dos equipos, sino que para este tipo de proyectos es un único equipo. Y el equipo de marketing tiene que entender que su objetivo es generar clientes o potenciales clientes muy targetizados para que realmente sean oportunidades comerciales reales, y el equipo de ventas tiene que entender que tiene que retroalimentar todo el conocimiento que tiene del proceso comercial y de esas organizaciones en el equipo de marketing para que las acciones de marketing estén mucho más afinadas y no disparen a cualquiera, sino al que tienen que disparar de la manera adecuada. Con lo cual, esto para mí es el principal beneficio, ¿no? Que aprendan a trabajar conjuntamente, que no es que no lo hagan, sino que realmente estén integrados en un único equipo. A partir de aquí os dejo un listado de un montón de datos, que bueno, no se trata de que os los lea, sino que luego cuando mandemos el webinar lo podréis ver y lo podréis chequear. Pero como veis en todos ellos hablábamos de los objetivos que queríamos conseguir al principio, acelerar el pipeline, incrementar el ticket del valor medio del contrato anual, conseguir alcanzar esta cuenta que es complicada, conseguir retener y fidelizar por más allá de una política comercial, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué es adecuada una estrategia ABM y para qué no? Muy importante, ¿no? Como decíamos, no es una estrategia adecuada para toda la organización, ni para todos los procesos comerciales, a no ser que tengáis una única empresa a la que os dirigís, entonces sí que tiene mucho sentido que hagáis una estrategia ABM, pero si no, no tiene sentido que abordéis todos los procesos de esta forma, porque, como decía, los recursos son muy altos los que hay que invertir. Hace falta hacerlo con un montón de conocimiento de ese cliente, y si tenéis que hacer esto para miles de empresas, es que no daría, ¿no? Realmente necesito centrarme y segmentar en quién sí y en quién no. Los proyectos de ABM es verdad que tienen un rol superior comparado con otras campañas de marketing y ventas, cuando realmente tengo la oportunidad de segmentar bien y personalizar bien. Si no, realmente lo que estoy haciendo es un proceso normal de generación de demanda como lo que estaba haciendo por otros canales, que no es que funcionen mal, sino que para atacar a muchos son mucho más eficientes que un modelo de ABM. La idea aquí siempre es que probéis y que vayáis probando, porque en cada organización y cada mercado todo es diferente y hay que ir probando cómo ataco
un modelo y luego cómo lo escalo hacia otros. Lo lógico es que empezaseis por un modelo posiblemente de 1 a 1, 1 a pocos y 1 a muchos. Hemos empezado procesos con organizaciones donde hemos empezado por 1 a muchos, pero realmente, bueno, es más difícil, la empresa no quiere aguantar un tiempo para ver cómo se van comportando esos modelos de ABM cuando me dirijo a un único cliente y empezamos por 1 a muchos, pero lo lógico es que empezásemos con pilotos, con cosas pequeñas, digeribles, que nos permitan aprender de ese proceso de marketing y ventas para modelos mucho más personalizados y mucho más de valor concreto a una única organización, que empezar por mucho, ¿no? Porque al final, bueno, pues es más difícil que consiga tener ese impacto desde el día 1 porque tengo que aprender mucho del proceso. Pero, como digo, se puede hacer sin ningún caso, siempre y cuando se cumpla una serie de criterios. Y es que las organizaciones tengan, o esos clientes a los que me voy a dirigir, en el muchos o en el pocos, sean muy similares. Me da igual el sector, no tienen por qué pertenecer al mismo sector, pero sí que tengan necesidades y realidades muy parecidas. Si son muy disjuntas, no sirve este tipo de metodología, ¿vale? Entonces, no es adecuado este tipo de procesos si no tenemos el conocimiento previo del mercado, si no tenemos claros los criterios de segmentación. Si todo esto no está claro, es mejor que no abordemos esta tipología de estrategias porque, como digo, la probabilidad de fracasar va a ser alta, ¿no? Si no tenemos claro cómo segmentar y cómo hacer las cosas en este prisma. Bien, eso a nivel estratégico de account-based marketing, qué es y cómo se utiliza. Vamos a ver algunos factores críticos a la hora de implantar un proyecto de ABM, es decir, vamos a hablar de las operaciones y vamos a hablar desde la ejecución del plan hasta, obviamente, qué cosas son importantes en ese plan. Bueno, todos sabéis, y esto no me detengo mucho, todos sabéis que hay un proceso, una ventana de oportunidad cuando hay un proceso de ventas B2B y hay una serie de pasos que tengo una ventana temporal que es limitada y que cuando se abre el proceso, pues o estoy en el momento adecuado y con los mensajes adecuados o si llego tarde lo he perdido y si me entero demasiado pronto, pues a lo mejor estoy gastando recursos porque estoy constantemente invirtiendo en ver y descubrir esas necesidades. ¿Cómo mejoro este proceso? Pues es el objetivo del account-based marketing, básicamente, cómo detectar esas oportunidades y ser relevante cuando se produzca la ventana, cómo conseguir entrar en el momento adecuado, cómo acelerar el proceso y cómo, obviamente, tener garantías de que, bueno, no garantías 100%, por supuesto, pero que voy a intentar tener una mayor tasa de conversión en esa ventana. Entonces, por lo tanto, le voy a necesitar para ese proceso cosas muy obvias, ¿vale? Pero que el account-based marketing resuelve muy bien. Lo primero es, claramente, tengo que entender de segmentación y que esto tiene sentido en mi proceso. Tengo que entender de la propuesta de valor que yo le hago a esa organización con mi solución, servicio, producto, lo que sea, no la propuesta de valor de vuestro producto, que no es lo mismo a la propuesta de valor que es capaz de resolver vuestro producto o vuestro servicio en esa organización, que es una personalización realmente. Tengo además que ayudar a que eso sea simple en el proceso, porque si complico mucho el proceso, invierto muchos recursos, estamos otra vez en las mismas, estoy metiendo demasiado tiempo y recursos. Tengo que además ir aprendiendo del proceso para optimizarlo, tengo que ofrecer soluciones que permitan adaptarse y ser personalizadas en cada uno de estas oportunidades comerciales que voy a disparar, tengo que ser capaz de medir el proceso, tengo que reducir el proceso de complejidad y facilitar básicamente que ese proceso sea digerible, abordable y que no me encuentre ninguna traba en el mismo, ¿no? Y por último, en todo ese proceso comercial además, tengo que ser relevante para que cuando se abra la oportunidad piensen en mí aunque yo no esté en ese momento presente en el concurso y me tengan en consideración y me inviten a participar en él, ¿no? Cosas que desde un punto de vista comercial hacemos mucho, ¿vale? Algunas veces no todas, pero que el marketing no se suele enterar de muchas de estas, ¿verdad que sí? Entonces, la idea es cómo podemos sincronizar estas dos cosas. Bueno, pues básicamente implantando este proyecto realmente podríamos abordar tres fases, depende de dónde esté la empresa. A veces es, oye, necesito adquirir nuevos clientes, a veces es, ya tengo clientes y necesito acelerar los procesos, o a veces incluso es, oye, necesito expandirme a otros proyectos, a otros mercados, conociendo lo que ya conozco de los actuales. Aquí es donde ABM os puede ayudar mucho. Los proyectos de ABM en media van a ser proyectos que van a durar entre 6 y 12 meses, como podéis imaginar, ya solo el ciclo de venta son 6 meses. Si empezamos antes de ese ciclo de venta, pues obviamente voy a tener un proceso que es largo, pero una vez que implanto la metodología y voy construyéndola sobre ella,
es como una especie de apisonadora, ya no vuelve hacia atrás, sino que va avanzando hacia adelante y no necesitáis empezar este proyecto para cada uno de los nuevos clientes o cuentas a los que vayáis a abordar desde cero, sino que ya tenéis un histórico, ya tenéis asentada la metodología, los equipos están formados, tenéis ya una inercia y entonces sois capaces de escalar en ese sentido. Bien, hay que planificar, por lo tanto, el proyecto y hablaremos de cosas como objetivos que quiero obtener del proyecto, cómo voy a averiguar quiénes son los stakeholders adecuados dentro de la organización a la que me voy a dirigir, qué tipología de activos son con los que cuento, con cuáles voy a necesitar contar, qué tipologías de casos previos tengo, de know-how, de stack tecnológico tengo disponible a día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las piezas que van a componer el pool de que ahora vamos a ver y con eso lo que tendré que decidir es si las tengo, si no las tengo y si las tengo que adquirir, qué implica adquirirlas y cuáles son las adecuadas, ¿no? Bien. Las fases, por lo tanto, para ejecutar un proyecto podrían ser estas, obviamente particularizadas dependiendo del punto en el que estéis, pero habitualmente pues hay un análisis inicial de la situación, entendemos bien qué puede aportar la metodología ABM a una parte de ese proceso, al proceso a un volumen de cuentas, y si estamos en un 1 a 1, 1 a pocos, 1 a muchos, entendemos muy bien a quién nos dirigimos y diagnosticamos cómo son, construimos una propuesta de valor adecuada a cada una de esas realidades y en base a eso construimos el resto del proceso, que es el contenido adecuado, todas las campañas, landings, etcétera, etcétera, y todo el stack tecnológico que soporta construir esa campaña. Además, tenemos que implementar un dashboard que nos permite hacer seguimiento, hay herramientas que ya te incorporan esos dashboards y luego podéis construir el vuestro propio que os dé información la relevante para que el equipo de marketing y ventas vayan de la mano, acompasados, ¿no? Y por último, necesitáis que esto esté estructurado. Estructurado es que haya un modelo de gobierno y que ese modelo de gobierno quede claro quién hace qué, cuál es la responsabilidad de cada cual, hasta dónde se mete y realmente que aquí no estamos hablando de que hago el trabajo del otro o le quito trabajo al otro, sino que realmente estamos trabajando conjuntamente en una estrategia de proyecto vertical, horizontal. No hablamos de departamentos, sino hablamos de equipo de proyecto. Bien, pues en ese proceso hay algunas piezas que son clave en las operaciones. La primera es la segmentación. La segmentación es crítica en ABM. Sin segmentación no tiene sentido hacer ABM, porque si no soy capaz de entender muy bien a qué organización me dirijo y cómo es y cómo llego a ella, no tiene ningún sentido porque vais a fracasar con el account-based marketing. Por lo cual hay una fase de investigación previa muy relevante de la cual tenéis información. Porque, como digo, el equipo comercial se pega todos los días en la calle con los clientes potenciales, los clientes actuales para conseguir generar ventas, generar upselling, etcétera, etcétera. Con lo cual la información muchas veces existe, pero a veces no se ha parado la organización a ver cómo eso se puede poner blanco sobre negro y que el equipo de marketing sea conocedor de todo este tipo de información. Y por lo tanto hay que hacer un proceso que es entender muy bien a qué tipo de cliente ideal nos estamos enfocando. Dentro de esos clientes ideales, ¿qué listado de cuentas son a las que me voy a enfocar? Y no es un listado enorme, y aquí hablaremos del concepto del Target Account List, ahora hablaremos un poco más de él. Y por último, ¿quiénes son las personas dentro de esa organización a las que me tengo que dirigir? Por ejemplo, si fuera un proceso normal, sería, oye, yo me quiero enfocar, imaginaos que he dicho este concepto de aseguradoras, mi ideal customer profile son aseguradoras que tienen retail físico, un poco más descrito, por supuesto, no tan somero, por supuesto que sí. Mi listado de cuentas objetivo dentro de ese listado de ICPs serían estas 6, por la razón que sea, pues tengo a Mafre, tengo a Eslas, tengo a los que sean, estos 6, porque he identificado que esos 6 comparten una necesidad que yo puedo solventar de mejor manera, o por la razón que sea, luego os daré una matriz para que podáis utilizar. Y por último, dentro de esas 6, ¿quiénes son las personas? Me voy a enfocar al director de compras, me voy a enfocar al director de marketing, al de producto, al de retail, al de... no sé, ¿quiénes son esas distintas personas a las que me voy a enfocar? Porque tengo que conocer a todas ellas y tengo que entender la necesidad que tiene cada una de ellas. Si no conozco esa necesidad, muy probablemente fracase en mi estrategia, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, hay que hacer este proceso de investigación previo, detectar el ICP,
Segundo, elegir los tal, y eso es un trabajo conjunto de marketing y ventas, donde tengo que construir una matriz. Aquí os he dado un ejemplo de matriz de ponderación, donde hay cuatro indicadores: el índice de la oportunidad, el de la consecución, el de la cooperación y el de otros factores que podéis añadir en concreto en vuestra realidad, y donde básicamente vamos identificando y vamos ponderando por qué y cuáles son las empresas a las que más relevancia o por lo que sea me voy a enfocar, ¿no? Esto es un trabajo conjunto entre el equipo de marketing y ventas, como digo, que se realiza. Una vez que tengo este listado hecho, a partir de ahí, y tengo identificados quiénes son las personas adecuadas, construyo entonces mi propuesta, mis mensajes, enfocándolos en esa persona dentro de esa organización y dentro de ese concepto de Ideal Customer Profile. Por lo tanto, lo que voy a dar a construir en todo momento son mensajes estratégicos de valor para la persona concreta, atacando cómo puedo ayudarle a resolver su necesidad, a satisfacer su necesidad, perdón, y cómo yo como empresa, mi producto, mi servicio le puede ayudar en ese proceso. Fijaos que no estoy diciendo, vengo con mi propuesta de valor y entonces intenta interiorizar cómo te puede servir, sino que entiendo qué te pasa, entiendo qué te preocupa, trabajo esa preocupación y ese engagement para que veas que sé de tu sector y sé de lo que te preocupa, y a partir de ahí, entonces es cuando introduzco mi servicio, mi offering, no antes. Bien, para poder desplegar este tipo de servicios, obviamente, tengo un montón de herramientas de marketing, obviamente, no solo digitales, sino también offline. Hay muchas, pues desde herramientas de white papers, la página web, por supuesto que sí, un blog, eventos, estudios, etcétera, etcétera. Tendré que elegir cuáles son los adecuados en cada parte del proceso, y cuáles son los adecuados en cada una parte del proceso para cada uno de los buyer persona, porque no todos van a estar igual de interesados en las mismas cosas y tendré que particularizarlos. Bien. Una vez que tengo identificado quiénes son las personas dentro de esa organización y qué le preocupa a cada una de ellas, y he elegido cómo me voy a enfocar a irle dando contenido de valor a cada una de esas personas, tengo que personalizar ese contenido. No vale un estudio donde yo diga cómo una empresa similar a Mapfre ha conseguido resolver, optimizar el diseño y desarrollo de una nueva oficina comercial, sino que tengo que personalizarlo para cada uno de ellos. Cuando hable con el director de compras, le tengo que decir cómo puede ahorrar recursos. Si me enfoco al de marketing, diré cómo proyecta imagen, y si me enfoco al de retail, diré pues cómo le ayuda esto a seleccionar, o cómo puedo ayudarle a seleccionar el mejor emplazamiento. No lo sé, habría que pensarlo, ¿no? Con lo cual tengo que ir construyendo, como veis, mensajes que van muy focalizados a cada una de esas personas, con lo cual hay una labor importante de crear contenidos en este sentido. Bien, para todo esto, obviamente, necesito invertir recursos que creen los contenidos. Una vez creados, obviamente, me lo puedo ir moviendo hacia otros sitios de una forma automatizada, y esas formas de contactar a nivel de marketing son muy automatizadas también. Y para eso está la tecnología, ¿vale? Hay mucha tecnología que puedo abordar, por supuesto, desde plataformas de ABM, pero hay un stack tecnológico que tengo que tener construido por detrás antes de esa plataforma de ABM para que realmente tenga sentido. No tiene sentido contratar una tecnología para hacer ABM si no tengo ni siquiera un CRM, por ejemplo, o un sistema de gestión de email. Con lo cual, mi propuesta aquí hacia vosotros es, obviamente, empezar los proyectos de menos a más. Oye, vamos a ir construyendo cositas, CRM tendréis muchos ya, por supuesto, pero si no tienes un buen CRM, ¿para qué tiene sentido construir una plataforma que luego va a beber de un CRM que no tiene ni siquiera montado? Vas a hacer un despliegue tecnológico tremendamente alto y se te va a hacer poco digerible el modelo. Con lo cual, los programas de ABM empiezan por cosas sencillas, no empiezan por cosas grandes y por soluciones donde voy poniendo piezas, eso sí, teniendo claro un mapa topológico para que mañana acabe llegando a lo que debería ser esa estrategia y ese conjunto de herramientas y tecnologías que me van a ayudar a desplegar el proyecto. Bien. Y por último, tendré que ejecutar las campañas y planifico cómo son las campañas y las automatizo. Y quiénes van a estar involucrados en cada campaña, qué contenido voy a utilizar, en qué fecha se produce la campaña, qué pasa cuando alguien reacciona a esa campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo tengo que definir previamente, porque una vez que está definido es simplemente darle al play de la campaña y a partir de ahí voy viendo cómo se va comportando. Voy midiendo, voy optimizando, y cuando llega un momento en el que hay
un sales accepted lead, es decir, un lead cualificado para que el equipo comercial entre, entonces disparo para que entre el equipo dedicado a hacer la estrategia más ya comercial, pura y dura, ¿no? Desafíos. En este proceso que me voy a encontrar, por supuesto, hay muchos. Conseguir la calidad adecuada de esos leads. Claro, yo puedo disparar esto y no llegar al director de compras adecuado dentro de las organizaciones porque, bueno, o de la manera adecuada, ¿no? Que realmente tarde mucho en hacer el proceso de informar al equipo de ventas o cargar la información adecuada, que no consiga enriquecer con contenidos adicionales el proceso para entender mejor cómo es ese cliente, esas cuentas a las que me voy a dirigir y las personas a las que me voy a dirigir en esas cuentas, o que realmente no esté alineado realmente entre lo que ofrezco y lo que realmente espera esa compañía. Con lo cual es muy importante que yo entienda muy bien esa organización. Por último, tengo que tener los recursos adecuados para abordar este proceso. No en volumen, sino sí en los adecuados en cuanto a cualificación. Una organización ABM necesita un líder de proyecto que junte las gorras de marketing y ventas y haga entender que en esta organización, en este modelo, trabajamos conjuntamente. Esto es obviamente un ejemplo, como podéis entender, que no tiene que ser el vuestro, pero donde tengo que entender que no hay un equipo de marketing y un equipo comercial, sino para este proyecto hay un único equipo de ABM, ¿vale? Que parcialmente participarán en el proyecto posiblemente y luego estarán dedicados a otras ocupaciones. Dentro de ese equipo hay dos figuras interesantes de las que habréis oído hablar seguramente, que es el Sales Development Representative y el Business Development Representative, que son dos figuras cruciales. Uno es más, si queréis verlo, el equipo comercial tradicional, donde tiene una labor mucho más comercial, y otro es el equipo más de desarrollo de negocio, donde va tocando a la empresa, va generando engagement con esa empresa, ¿no? Son dos piezas diferentes, pero que pueden maridar perfectamente en el puzzle. Hay una fase inicial donde tengo que generar engagement, preocuparme, entender, ¿vale? No tanto vender, sino obviamente una estrategia comercial, por supuesto que sí, pero entender muy bien para que luego las acciones de marketing vayan muy acompasadas a lo que he detectado y luego el equipo de los sales reps entre en el momento adecuado en el que la organización lo necesita. Y por último, en el proceso tengo que poner indicadores o KPIs. Por supuesto, métricas más del proceso, pues velocidad del pipeline, valor del contrato, tasa de éxito, cosas que digáis, este es el que tengo a día de hoy y este es el que voy a conseguir o el que estoy consiguiendo con esta nueva implantación de este modelo para esta tipología de mercado y ver si realmente está teniendo ese impacto de aceleración o de incremento, etcétera, etcétera, que debería ser. Pero también unas métricas soft para ver cómo realmente se relacionan, por ejemplo, los organismos de marketing y ventas, si realmente pues, cambia o no cambia la percepción que tiene el cliente de mí y consigo mejorar un mayor engagement y posicionamiento del mercado. Hay cosas, son más de relación y más soft, pero también son igual de importantes en el proceso porque a veces no acelero el proceso del pipeline, vale, pero sí tengo una relación mucho más estrecha con el cliente y me permite a futuro tener más optimización o acceso a proyectos que antes no tenía, ¿no? Y por último, 3 desafíos de los proyectos de ABM por ponerlo en blanco sobre negro, ¿no? Si no hay colaboración de marketing y ventas, no implantéis un proyecto de ABM, no va a funcionar, seguro, si son departamentos aislados. Para este proyecto tiene que ser un único equipo. Si hay diferencias acerca de la cuenta a la que voy a impactar, tengo que entender muy bien que son proyectos distintos de ABM. Si puedo uniformizar cosas que voy a hacer a las distintas cuentas, entonces sí puedo abordar el mismo proyecto de ABM. Si no, tendrán que ser distintos, tendré que hacer cosas distintas, personalizar procesos distintos. Y luego hay otros factores que tengo que garantizar, pues como obviamente son que tenga los equipos adecuados y formados, que cumpla la protección de datos, que adquiera la información de a quién me voy a enfocar de una manera legal, no de bases de datos a las que no puedo acceder, no debería acceder y cosas así, ¿no? Bien. Por último, entonces, veamos algunos ejemplos de proyectos de ABM. Vamos a verlos, como decíamos, de los más estratégicos a los más de mayor volumen. Pues un 1 a 1. Bueno, pues una tecnológica quiere ganar una cuenta que es Tesco Bank, ¿vale? Pues ¿cómo hago ganarme esta cuenta de Tesco Bank? Bueno, pues hoy en día está trabajando otra consultora para ellos y quiero ver cómo puedo ser relevante. Bueno, investigo Tesco Bank, detecto
que hay 200 potenciales contactos dentro de Tescoban que me pueden importar. Hago un scoring y una priorización de contactos para ver cómo les voy abordando en cada parte del proceso y empiezo a generar contenidos de valor para cada uno de esos contactos. Incluso, si veis aquí a la derecha, empiezo a generar activos digitales donde realmente se aterriza ese contacto, porque le he hecho una campaña personalizada en no sé qué canal, en el que obviamente esté ese contacto, aterriza en una landing que está personalizada con la marca incluso de Tesco, los colores de Tesco. Bueno, realmente se siente totalmente identificado y conectado, ¿no? Bueno, pues todo este proceso, obviamente más detallado y mucho más exhaustivo, donde hacían incluso vídeos en el que hablaban de la propuesta, de las necesidades que tenía Tescoban y cómo se podían resolver, sin hablar que ellos eran capaces de hacerlo todavía. Hay muchísima creatividad, obviamente muchos recursos, porque ganar la cuenta de Tescoban implica un volumen de recursos muy relevante. Consiguieron ganarla, pero estuvieron un año para hacerlo, ¿no? Pero hay otras compañías que dicen, oye, mira, yo realmente, pues, lo que tengo es un servicio dirigido a la industria financiera, por ejemplo. He identificado que realmente de todas las que hay 17 cuentas que me parecen atractivas y que comparten una serie de necesidades y requisitos, y a partir de ahí investigo cuáles son los contactos dentro de esas empresas y cómo enfocar la estrategia, porque todos los directores de marketing de estas empresas tienen la misma necesidad, con lo cual me ha quedado claro, todos los directores de compras tienen la misma necesidad o similar, por supuesto no es exactamente la misma, porque luego personalizaré ese caso concreto, pero abordo esa estrategia de una forma en la que al de marketing de esa compañía se lo enfoco de una forma, al de compras de otro, etcétera, etcétera, y lo que hago es ir detectando cómo puedo optimizar el proceso. Por supuesto, otra vez personalizado 100% los contenidos, casos de éxito, automatizado el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, un ejemplo de uno a muchos. Oye, yo soy una empresa de reciclaje de residuos, es una empresa gallega que se llama Revertia y, bueno, se dedica al reciclaje de residuos electrónicos. Claro, potenciales clientes de Revertia, cualquier empresa del mercado hace reciclaje de residuos electrónicos. Pero si quiero hacer una estrategia de ABM, no puedo abordar el mercado completo, ya tienen sus estrategias de generación de demanda y similares, pero si quiero abordar unas cuentas tipo muy concretas, de un volumen muy concreto, aquí hablamos de cientos porque son empresas de una tipología muy concreta, entonces sí que puedo abordar el proceso ABM. Para el resto hago una estrategia normal de posicionamiento de marketing como estáis haciendo en otros proyectos, ¿no? Y abordo y entiendo muy bien esas empresas que todas tienen unas casuísticas muy similares. El director de RSC tiene una característica muy concreta, el directora de compras también, el de protección de datos también. Entonces, para todas ellas empiezo a construir flujos automatizados, procesos, contenidos que son muy adecuados para ese potencial cliente. Con eso, obviamente, añadiéndole tecnología, pues construyo un proceso donde automatizo todo lo que puedo, porque si tengo que dirigirme a 300 empresas y hacerlo una a una, estamos otra vez invirtiendo muchos recursos, donde una vez definido muy bien la parte de segmentación, con tecnología y con procedimientos y contenidos, empiezo a cultivar un proceso y veo cómo se va comportando. Eso al final me dará, ¿vale? No os he puesto datos porque son confidenciales, pero me dará básicamente distintos canales por los que me acabarán entrando potenciales leads, y a partir de ellos iré cualificando, iré optimizando ese proceso para que de la manera más adecuada posible al final decida dónde tengo que invertir los recursos para que consiga tener el mayor rendimiento posible. Y para algunas de esas cuentas lo que haré será un zoom específico. Diré, vale, de esas 200 cuentas, 300 a las que me estoy enfocando, no todas son igual de relevantes y no todas ellas requieren el mismo tipo de esfuerzo. No es lo mismo ganar una cuenta que me va a dejar un ticket medio de 10.000 euros que una que me puede dejar un ticket medio de 400.000. Con lo cual, para alguna de ellas, a lo mejor hago un zoom, la extraigo de ahí y hago algo personalizado, aunque esté haciendo un uno a muchos. Bien, pues básicamente este es un poco como ponencia general el account-based marketing. Simplemente como mensajes y conclusiones que quiero que os quedéis todos, ¿no? De cualquier proyecto o proceso que implementéis de ABM, obviamente hay una pieza fundamental que subyace a todo el mismo, a toda la metodología, que es la personalización. Por lo tanto, tengo que tener mucha información de esa empresa, sector, industria a las que os estéis enfocando. Analizar muy bien los competidores, quiénes son, cómo lo están haciendo, cómo se están conectando, cómo están acercándose a vuestros potenciales clientes o a vuestros clientes.
estudiar muy bien quién es o cómo es el comportamiento de esos clientes potenciales o actuales y dentro de esa organización quiénes son las personas y cómo lo hacen. Elegir los parámetros adecuados para que la segmentación sea relevante y realmente, hay una palabra que me gusta mucho que es asible, porque muchas veces que segmentamos por cosas que luego no conseguimos encontrar, realmente segmentar por cosas que luego vais a encontrar a esa persona con esos criterios. Y por último, empezar por nichos que se ajusten muy bien, muy finamente a lo que podéis ofrecer, para que realmente esos primeros casos de éxito del proyecto ABM estén lo más ajustados posible a vuestras oportunidades comerciales. Porque si no, si realmente lo que estáis haciendo es algo que está muy alejado de lo que podéis ofrecer, aunque lo personalicéis en el mensaje, va a acabar subyaciendo que no sois relevantes o potentes en ese modelo y puede producirse el efecto justamente contrario. Bien, pues básicamente esta es la ponencia. Entonces, como decíamos, teníamos luego al final de la misma unos minutos. Creo que en 1 hora he sido todo lo rápido y conciso que he podido, pero seguramente que surja alguna pregunta o alguna cuestión que podáis tener. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias por darle tanta profundidad al tema de ABM, me ha parecido súper interesante. Es el momento de las preguntas. Por favor, si tenéis alguna cuestión, tenéis el chat abierto para hacerla. También os podemos dar turno de voz si queréis hacerla en abierto. No hay cuestiones. Aquí hay una cuestión de, bueno, Soraya, que da las gracias en el chat. Durante la exposición, uno de los asistentes, que yo creo que ha salido antes de tiempo, me ha mandado una cuestión, Jorge, relacionada con las tecnologías, ¿no? Que si puedes recomendar, dice él, tecnologías para hacer ABM. Quizá no habrá visto esa transparencia donde ponías ese recorrido, ¿no?, de posibles tecnologías. Bueno, no sé si puedes dejar algo para la posteridad en relación a esta cuestión. Sí, mira, voy rápidamente a la tecnología, si queréis. Sí. Como veis aquí hay múltiples tecnologías que componen ese mapa de plataformas. Obviamente, lo principal y esencial es que tengáis un CRM. CRMs hay muchos, obviamente, desde más económicos o accesibles hasta más caros. Todos ya sabemos a cuáles nos referimos, ¿no? De los Salesforce, etcétera, hasta los más baratos y asequibles, pues Pipedrive o Zoho, etcétera, ¿no? Por supuesto, sobre eso luego podéis construir y podéis, obviamente, acabar teniendo una plataforma de ABM. Los propios Adobe, Salesforce, etcétera, tienen su solución para automatizar y profesionalizar el modelo de ABM con su Pardot, Marketo, etcétera. Y luego hay soluciones específicas de ABM caras en el mercado. Tengo en la punta de la lengua la de Topo, Engagio, hay varias americanas. Pero para mí, para abordar un proyecto, antes de empezar ahí, si no tenéis todavía hecha la automatización del marketing, yo lo primero que haría es elegir una plataforma de automatización de marketing. Como digo, ahí tenéis las más caras, si queréis, los Marketo y Adobe y, por supuesto, Pardot de Salesforce, pero os podéis ir a cosas más sencillas. Una herramienta de email marketing automatizado, una ActiveCampaign, por ejemplo, con una buena herramienta de búsqueda de contactos y exploración en entornos como LinkedIn, etcétera, os puede ser más que suficiente. Si veis aquí un proyecto mucho más asequible, más enfocado al sector PYME, que es este de Revertia que os comentaba antes, pues si veis aquí realmente el stack tecnológico es muy sencillito. Tiene un CRM que es Zoho, sobre el que se apoya, que ya lo tenían en la organización, y lo que se ha construido encima de esto es muy sencillo, es herramientas para extraer información de Internet y herramientas para automatizar el marketing. Aquí veis la herramienta que es ActiveCampaign, que es con la que se automatiza un flujo y con el que se empieza a disparar. Y
no hace falta más. Para empezar, ¿eh? Para empezar. A partir de ahí, como decíamos, pues se te puede ir de las manos y puedes crecer muchísimo, ¿no? Muy bien, Jorge. Gracias. En el chat estaba preguntando Soraya si os íbamos a pasar la documentación. Creo que lo he comentado al principio. Os pasaremos a todos la grabación de este webinar. ¿De acuerdo? Os he colgado en el chat el acceso al formulario de encuesta de satisfacción. ¿De acuerdo? Por favor, si le podéis dedicar, nada, lleva 30 segundos a hacerlo. Si por favor lo podéis rellenar. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna cuestión. ¿No? Muy bien, pues gracias a todos por vuestra asistencia. De nuevo, gracias otra vez a Jorge por hablar de este tema tan novedoso para el mercado, en este caso, mercado B2B y especialmente para los asistentes que pertenecéis al mundo industrial. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Y nada, aquí estamos en el IMC a vuestra disposición para hablar de estos temas. Muy bien. Perfecto. Gracias a todos. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.